Les pido por favor que abran sus Biblias en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 1 al 5. Luego vamos a ir a la presencia del Señor en oración una vez más. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien, es decir, Cristo, también hemos obtenido entrada, literalmente acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Como alguien decía, Señor, casi podemos tomarle el pulso a tu palabra, Señor. Porque tú vienes cuando tu palabra es predicada y obras por medio de ella en nuestros corazones. Y lo que estamos pidiendo, Señor, en esta mañana es que tú nos sensibilices a tu palabra. Que tú abras nuestros oídos a tu voz y que prepares nuestros corazones para que esta palabra venga hoy a creyentes y a incrédulos y produzca frutos a 30, a 60 y aún a 100 por uno. Porque te lo pedimos en el precioso, precioso, precioso nombre de aquel a quien hemos exaltado con nuestros cánticos y a quien ahora queremos exaltar con la predicación de tu palabra, Cristo, nuestro bendito, precioso, exaltado Señor y Salvador. Amén y amén. Alguien decía que si los cristianos realmente entendieran estos versículos que yo acabo de leer, el trabajo de los pastores se reduciría a la mitad. Porque aquí encontramos la respuesta a muchos de nuestros problemas espirituales, a muchos de nuestros temores, a nuestras dudas en cuanto a nuestra vida cristiana práctica. Mis hermanos, nada puede ser más iluminador, ni más reconfortante, ni más transformador que abrazar de todo corazón la enseñanza de este pasaje, en el que Pablo quiere hablarnos de los resultados de haber sido justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya Pablo nos ha presentado la necesidad de ser justificados, ya Pablo nos ha presentado la metodología de Dios para ser justificados, pero ahora Pablo quiere que entendamos las implicaciones de ser justificados. Los que han estado en esta serie de sermones en la carta de Pablo a los romanos saben que la palabra justificación significa en este contexto una declaración de inocencia en el tribunal. Cuando alguien es llevado a juicio, solo tiene dos posibilidades: o ser absuelto o ser condenado, o ser declarado culpable o inocente, o ser condenado o ser justificado. Es una declaración de inocencia. Y el mensaje del Evangelio es que Dios justifica a pecadores culpables que merecen ser condenados. Dios los declara inocentes. Dios los declara justos en su tribunal solo por el hecho de poner toda su confianza en la persona y la obra de Cristo para el perdón de los pecados. Noten el versículo 1. Por tanto, ya Pablo ha explicado todo lo que hemos visto hasta aquí. Por tanto, en consecuencia, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. O ya que
fuimos justificados por la fe. Eso es un hecho irreversible. Mi hermano, si tú eres cristiano, mi hermana, si tú eres cristiana, si en algún punto de tu vida reconociste tu pecado y viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él para tu salvación, esta es tu nueva identidad. Ya fuiste declarado inocente en el tribunal de Dios. Eso es lo que tú eres, eso es lo que define tu existencia. No es tu carrera, no es tu estado civil, si eres casado o soltero, no es tu nivel socioeconómico. No, mis hermanos, es tu estatus legal delante de Dios. No hay nada más importante en tu vida, no hay nada más determinante en tu vida que el hecho de haber sido justificado. Esto lo cambia todo, todo. Pero una cosa es entender intelectualmente la doctrina de la justificación por la fe sola, y otra muy distinta, ver sus implicaciones o vivir a la luz de lo que esto significa. Mis hermanos, ¿qué significa para el creyente haber sido justificado, haber sido declarado inocente en el tribunal de Dios? ¿Qué implicaciones tiene eso en tu vida, aquí y ahora? Bueno, Pablo nos dice en este pasaje 4 cosas. En primer lugar, que ahora tenemos paz para con Dios. Y no hay que ser un genio para dividir este pasaje. El pasaje te lo da todo en bandeja de plata. Los predicadores a veces tenemos problemas para poder bosquejar nuestro texto. Este no es el caso, porque todo está allí. Versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, noten que Pablo no está hablando aquí de la paz de Dios. Es decir, esa quietud, esa serenidad que puede experimentar el creyente en medio de las situaciones más difíciles. Eso que Pablo habla en Filipenses capítulo 4, versículo 7, que nosotros tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es una gran bendición el hecho de que los cristianos puedan experimentar la paz de Dios, sabiendo que Él está en su trono, sabiendo que todo lo que Él decreta para nuestras vidas es para su gloria, es para el bien de su pueblo. Y lamentablemente, mis hermanos, tenemos que reconocer que no siempre experimentamos esa paz porque tenemos mala memoria. Muchas veces olvidamos las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo, de manera que esta paz de Dios la experimentamos algunas veces y otras no. Eso es una realidad. Pero no es de ese sentimiento subjetivo y variable del que Pablo está hablando en este pasaje, sino del hecho objetivo e invariable de que ahora tenemos paz con Dios. Todo lo que nos separaba de Él ha sido removido para siempre por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice Pablo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos paz con Dios. Antes estábamos en enemistad contra Dios. La ira del Dios omnipotente estaba sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Estábamos en guerra contra Dios. Y yo sé que probablemente hay personas aquí que no son cristianas y dicen, yo no estoy en guerra con Dios. Pero tú no lo sabes, pero tú sí estás en guerra con Dios. Porque Dios reclama derecho pleno y absoluto sobre nuestras vidas. Y si tú no eres cristiano, tú reclamas lo mismo. Nosotros queremos autonomía. Así que hay una guerra, porque hay dos reyes que se disputan autoridad sobre nuestras vidas. Pero si tú eres cristiano, mi hermano amado, mi hermana amada, esa guerra terminó. Terminó para siempre una vez
de una vez por todas cuando levantamos nuestra bandera blanca de rendición y confiamos únicamente en Jesús. Vean el versículo 10 que vamos a estudiar la semana que viene, si el Señor lo permite. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Miren, mis hermanos, nosotros podemos estar tan acostumbrados a esta idea, a la idea que encierra la palabra reconciliación, que hayamos perdido la capacidad de sorprendernos, de asombrarnos ante la realidad de que ese Dios perfectamente santo, ese Dios perfectamente justo, ya no nos ve ni nos trata como transgresores. Él nos ve como hijos amados. Ya Cristo cumplió la ley en nuestro lugar, ya pagó completamente nuestra deuda. Eso es un hecho irreversible. Eso no depende de lo que sientas, eso depende de lo que sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Es posible que en algunos momentos sientas que Dios está lejos de ti. ¿No es así? Hay momentos en que uno no siente a Dios. Pero si tú eres cristiano, si te has arrepentido de tus pecados y has puesto toda tu confianza en Jesús, ya no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Nada. Estás en paz con Él. No hay enemistad entre Dios y los creyentes. Incluso cuando somos disciplinados, Dios disciplina a sus hijos. Pero dice el autor de la carta a los Hebreos que Él no hace eso porque está airado con nosotros. Dice la Biblia que Él lo hace por amor, como lo hacen los padres con los hijos. Dios, al que ama, disciplina. No es ira, mi hermano, es amor. Todos nuestros pecados fueron arrojados en el fondo del mar. De tal manera que ya Dios no nos trata como transgresores y rebeldes, sino sobre la realidad de la justicia perfecta de Cristo que fue puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Pablo dice en Romanos capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La mejor traducción es una nueva creación. Nosotros somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahora escucha lo que sigue diciendo Pablo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, y subrayo esta parte, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios tiene un libro de contabilidad. Todos nuestros pecados fueron borrados de ese libro. Ya nuestra cuenta no está en rojo. Ya Dios no los toma en cuenta para condenarnos. El Dios que todo lo conoce, el Dios que por naturaleza no puede pasar por alto el pecado, porque Él es perfectamente santo, porque Él es perfectamente justo, borró nuestra deuda, todas nuestras deudas, porque todas ellas fueron pagadas por Cristo en la cruz. Pero no solo eso, al mismo tiempo, y esto es lo que los teólogos llaman doble imputación, al mismo tiempo Él puso en nuestra cuenta la perfecta justicia de Jesús. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, por nosotros Dios lo hizo pecado
para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ven la doble imputación? Nosotros le imputamos nuestros pecados a Jesús y él tuvo que pagar por ellos en la cruz. Pero ahora Dios nos imputa, es decir, pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. Tú puedes tener una deuda con el banco, un amigo tuyo puede pagarla por completo y ahora tu cuenta está en cero. Pero eso no fue lo que hizo Dios. Él nos hizo multimillonarios, porque no solamente es que pagó la deuda, es que Él puso en nuestra cuenta todo lo que le pertenece a Jesucristo. Y eso de verdad que es increíble. ¿Y saben qué es lo sorprendente de esta doctrina de la justificación por la fe sola, sin obras? Que en vez de mover al creyente a tomar con ligereza el pecado, que es como razona la Iglesia Católica Romana. Pero si tú le dices al pecador que es salvo por la fe y no por las obras, entonces no va a hacer obras, no va a obedecer a Dios. No, es todo lo contrario. En vez de hacernos tomar con ligereza nuestro pecado, esta doctrina más bien nos dispone a querer obedecer a Dios, movido por una profunda gratitud por el hecho de haber sido perdonados. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Así que la doctrina de la justificación por la fe sola es el combustible que tú y yo necesitamos para hacer buenas obras. Es el combustible que tú y yo necesitamos para obedecer a Dios. Es al revés. Recuerdo haber escuchado hace años de eso ya a un reconocido predicador presbiteriano que narró en una de sus prédicas una extraña historia. Resulta que él tiene una hija muy perfeccionista que un día llegó a la casa llorando y le decía: papá, yo te pido por favor que me dejes retirar esta materia de la universidad porque ya me di cuenta que yo no voy a poder dar la talla. El papá decidió acompañarla a la universidad, hablaron con la decana del departamento y él le dijo: mira, mi hija es muy perfeccionista, ella tiene temor de fracasar y ella quiere retirar la materia. La decana le hizo un trato bien inusual. Le dijo: ok, déjame hacerte una pregunta. Si yo te asegurara de antemano que ya tú tienes A más en esa materia, ¿la tomarías? Y la muchacha, ni corta ni perezosa, dijo: por supuesto que sí. ¿Saben lo que pasó? Que el desempeño de esta joven fue tan bueno que ella hubiera sacado A más como quiera. La decana, y yo no estoy haciendo juicio de valor por si acaso de la decisión que ella tomó, es una decisión inusual, pero la decana le explicó al papá: es que yo sabía que el problema de tu hija no era capacidad, era que el temor la estaba paralizando. Lo que yo hice fue quitarle el temor para que ella pudiera rendir bien en la materia. Bueno, mis hermanos, es así como opera. Claro, tenemos que entender que ninguna ilustración ilustra perfectamente la cosa ilustrada, pero eso es básicamente lo que ocurre en la justificación. Dios nos está diciendo: hijo mío, por causa de Cristo, no te preocupes, ya tienes A más. La nota de Jesús es tu nota final en el reino de los cielos. Eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje y lo que va a decir más adelante en Romanos capítulo 8. Ya pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. De manera que no tenemos que vivir en temor preguntándonos si cuando nos toque morir y presentarnos delante del día del juicio, ¿qué pasará con nosotros? No hay que preguntarse eso, porque ya el veredicto fue emitido en la cruz del Calvario cuando Cristo gritó: consumado es. Consumado es. Mi obra de redención fue concluida. La deuda de los míos ha sido cancelada, ha sido borrada de los libros de contabilidad en el tribunal celestial. Esa es la motivación más poderosa que un cristiano puede tener para obedecer a Dios de todo corazón. Y ahora yo te pregunto, ¿ese es tu estatus legal frente a la justicia de Dios? Tú puedes decir: yo he sido justificado. Tú puedes estar completamente seguro que el día que te toque partir de este mundo, tú no tienes cuentas pendientes, porque en un momento dado de tu vida,
tú reconociste que eras merecedor del infierno, si tú no reconoces, si tú nunca has reconocido que tú eres merecedor del infierno, es mi deber decirte en esta mañana, tú nunca has sido justificado. Porque nadie va a Dios para ser salvado si piensa que no tiene de qué ser salvado. Ahora, si algún día tú reconociste en tu corazón que por causa de tus pecados tú eras merecedor del infierno, te arrepentiste de tus pecados y viniste a Cristo clamando por misericordia y confiando únicamente en Él para ser salvo, tú puedes decir en esta mañana, yo he sido justificado. Porque es por la fe. Pero si no es así, mi amigo, yo te invito, yo no estoy terminando por si acaso, pero yo te invito en esta mañana. Yo te invito en esta mañana a que aceptes la oferta de reconciliación que Dios nos presenta en el Evangelio, solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Pero no solo tenemos paz con Dios, sino que por medio de Cristo tenemos pleno acceso al Dios de toda gracia. Vean el versículo 2. Por medio de quién, es decir, Jesús, también hemos obtenido entrada, literalmente la palabra es acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. A esta gracia, al Dios de gracia. Un monarca puede darle un indulto, perdonar a un traidor y no volver a verlo nunca más. Ya estás en paz conmigo, solo que no te quiero volver a ver en el palacio. El hecho de que te haya perdonado no quiere decir que yo quiera tenerte como amigo. No quiere decir que yo quiera tener ahora una relación de intimidad contigo. Pero mis hermanos, cuando Dios reconcilia al pecador, Él nos concede pleno acceso al reino de su gracia. Tenemos paz con Dios y acceso pleno a su presencia 24/7. Acceso. Por causa de nuestra unión con Cristo, dice alguien, se nos hace pasar al salón del trono real y permanecer allí. Donde quiera que vayamos en el mundo, siempre estamos en el trono celestial. O como lo dice John Stott, tenemos el privilegio ahora de vivir en el templo y en el palacio. Ese es el privilegio. Podemos ir a Dios cuantas veces queramos y poner delante de Él nuestras frustraciones, nuestros problemas. Siempre tendremos audiencia. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. De ahí la exclamación del autor de la carta a los Hebreos en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, oigan esto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Usen el privilegio, acérquense. No te mantengas lejos. Miren, mis hermanos, si un creyente del Antiguo Testamento hubiera podido prever, hubiera podido ver de antemano el privilegio que tú y yo ahora tenemos como creyentes del nuevo pacto, le habría parecido increíble. Increíble. Porque tanto en el tabernáculo como en el templo más adelante había límites muy estrictos que nadie podía traspasar. Los gentiles como tú y como yo tenían que quedarse en la parte exterior del templo. Los judíos en general podían entrar un poco más adentro. Los sacerdotes generalmente podían entrar un poco más, pero solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año con la sangre de un cordero sacrificado en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación. ¿Y saben lo que el autor de la carta a los Hebreos está diciendo? Todo eso ha cambiado. Cuando el velo del templo se rasgó en dos, cuando Cristo murió en la cruz, nos dio libertad
majestad nos dio acceso para entrar al lugar santísimo, dice el autor de la carta a los Hebreos. Y no importa si eran judíos o si son gentiles, tenemos acceso por medio de la sangre de Jesús. Y por si todo eso fuera poco, ese acceso es permanente y seguro. ¿Se dieron cuenta? En el texto dice que estamos firmes por la fe en esa gracia, firmes. Esa palabra quiere decir inconmovible. Es algo que no podemos perder. ¿Saben que muchas veces en los palacios de los reyes y de los presidentes hay muchas intrigas? Y resulta que un tipo que tiene acceso al rey o que está cerca del presidente, un día cae en desgracia y se acabó. Y viene otro favorito. Bueno, lo que Pablo está diciendo es que en el caso del creyente, ese acceso no se puede perder, porque no depende de nuestro desempeño, depende de la gracia. Tenemos acceso al Dios de gracia, a la gracia, tenemos acceso. Y ese acceso es inconmovible, nadie nos lo puede quitar. Mis hermanos, la razón por la que ningún cristiano puede caer en gracia, no podemos caer en desgracia frente a Dios y ser expulsado de su presencia, es porque nuestro acceso a Él no depende de ti ni de mí, depende de su gracia. Así que no podemos caer en desgracia. Para que tú y yo caigamos en desgracia, Dios tiene que desgraciarse. O sea, Dios, yo no sé cómo decir eso, pero Dios tendría que dejar de ser un Dios de gracia. Y eso no es posible. Los creyentes vivimos en la esfera de la gracia, no de las obras, no de las obras. Y precisamente por eso es imposible que perdamos el acceso a la presencia misma de Dios. Es por eso que Pablo va a decir al final del capítulo 8, un poco más adelante, que no existe nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Y me da mucha tristeza con muchos buenos hermanos en Cristo que no entienden esto y creen que la salvación de un cristiano se puede perder. Hay muchos creyentes que piensan que la salvación se puede perder. Mis hermanos, si la salvación se perdiera del que la tiene, eso implicaría que entramos en esa salvación por gracia, pero que tenemos que ahora mantenerla por las obras. O sea, yo me convertí y estos buenos cristianos dicen, no, yo sé que es por gracia, pero ahora yo tengo que sudar mi salvación, porque yo entro por gracia, pero la mantengo por obras. No, tú entras por gracia y se mantiene por gracia, de principio a fin. Ajá, pastor, ¿y qué pasa si yo perdiera la fe? No, es que eso no es posible tampoco. Eso no es posible por una sencilla razón. La fe es el instrumento por medio del cual somos salvos, pero no es el motivo por el que fuimos salvados. El motivo por el que fuimos salvados es la gracia de Dios, no tu fe. Y aún tu fe es un regalo de la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 29. Pablo dice que a nosotros se nos ha concedido, la palabra literalmente allí es, se nos ha dado como un don de gracia que podamos creer en Cristo. Que podamos creer, eso es un don de gracia. Lucas, hablando de lo que pasó con Apolos en Hechos 18, dice que Apolos fue motivado por Priscila y Aquila para pasar a la provincia de Acaya, y dice que cuando él llegó allí fue de gran ayuda para aquellos que por la gracia habían creído. Por la gracia habían creído. Mis hermanos, la misma fe es un regalo que Dios nos concede por gracia, aunque somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de creer. De manera que nuestra salvación no depende de nuestra fe, sino de su gracia. Por medio de Cristo se nos ha concedido
un acceso pleno al Dios de gracia. Y nada ni nadie puede quitarnos ese privilegio. Pero hay algo más que Pablo menciona en nuestro texto. Tenemos paz con Dios, tenemos acceso pleno al Dios de gracia y al mismo tiempo, dice Pablo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada, acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Como nuestra salvación no depende de nuestro desempeño como cristianos, sino de la gracia de Dios, los creyentes podemos gloriarnos. Esa palabra también se traduce regocijarnos, o si quieren podemos jactarnos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuando Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículos 27, ¿dónde pues está la jactancia? Estudiamos ese texto hace unas semanas atrás. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Tienen los cristianos algo de qué jactarse en ellos mismos? La respuesta es por supuesto que no, pero nosotros sí podemos jactarnos en lo que Dios nos ha dado. Amén. Podemos jactarnos, gloriarnos, regocijarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Es imposible que seamos decepcionados, dice Pablo más adelante. Esa esperanza no avergüenza, porque Cristo compró para nosotros esa esperanza a precio de su bendita sangre. ¿Y qué es lo que esperamos? Con toda certeza, la contemplación y participación del radiante esplendor de la gloria de Dios. ¿Y qué significa eso? Me encanta cómo lo resume John Stott. Así que voy a leer lo que él dice, porque él lo va a decir mejor que yo. Dice Stott: un día el telón será recogido y la gloria de Dios quedará a la vista en toda su plenitud. Primero, Jesucristo mismo aparecerá con gran poder y gloria. Eso dice en 2 Tesalónicas 1:9. Segundo, no solo veremos su gloria, sino que seremos transformados por esa gloria de tal modo que Él será glorificado por medio de sus santos. 1 Tesalónicas 1:10. Cristo será glorificado en nosotros. Los que nos vean, cuando los ángeles nos vean en gloria, ellos verán en nosotros el brillo de la gloria de Jesús. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Tercero, dice esto: hasta la creación que gime ha de ser libertada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 21. Todo va a reflejar la gloria de Dios y tú y yo lo veremos. Amén. Y nos deleitaremos en ella. Amén. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Mis hermanos, nosotros debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para detener la agenda malvada que algunos organismos internacionales están tratando de imponer en nuestro país. Pero déjenme decirles algo: nuestra esperanza no está en que el mundo se va a poner mejor. Nuestra esperanza no es que salga electo el mejor presidente el año que viene. Eso quisiéramos. Y como dominicanos debemos echar un voto responsable en las urnas. Tenemos que hacer nuestra responsabilidad. Pero por favor, no olvides que nuestra esperanza es que algún día vamos a contemplar en todo su esplendor la gloria de Dios y vamos a ser hechos partícipes de esa gloria. Amén. Esa es nuestra esperanza. Y una vez más, eso quiere decir que es imposible que un verdadero creyente termine perdiendo su salvación y siendo arrojado al infierno, porque nuestros pecados ya fueron perdonados, tenemos acceso pleno y permanente al trono de la gracia de Dios, tenemos la esperanza de la gloria de Dios, y esa esperanza no depende
de nosotros. Esa esperanza depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años y de lo que Él está haciendo ahora mismo, intercediendo por cada uno de los suyos. ¿Ustedes recuerdan cómo Cristo oró en Juan 17? Al final, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero. Yo quiero, le dice Jesús, que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Y no termina ahí. Dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice, porque también a ellos los has amado. Nosotros somos los amados de Dios. Así que veremos su gloria. Puedes estar seguro de eso. Y participaremos de su gloria. De manera que los resultados de la justificación, si se dieron cuenta hasta aquí, tienen que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. En el pasado ya fuimos justificados. Ya obtuvimos el perdón de todos nuestros pecados y tenemos paz para con Dios. En el presente tenemos acceso por la fe al Dios de gracia. En el futuro nos espera la herencia de contemplar su gloria. Presente, pasado, futuro. Es debido a todo esto que ahora también podemos gloriarnos en las tribulaciones, que es el cuarto resultado que Pablo menciona en el texto, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no avergüenza, no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es una cadena de 4 eslabones que no se pueden romper, están entrelazados entre sí. Debido a que tenemos paz con Dios, debido a que tenemos acceso pleno, constante, permanente, seguro al Dios de gracia, debido a la esperanza ciertísima de la gloria de Dios, ahora podemos gloriarnos, podemos regocijarnos en los sufrimientos que vienen a nosotros como cristianos por el hecho de ser cristianos. Es de esas tribulaciones, o como se traduce mejor la palabra, presiones. Nosotros tenemos presiones, presiones mentales, presiones espirituales, presiones con la tentación, presiones en nuestras relaciones interpersonales. Es presión, presión, presión por el hecho de ser creyentes. No por simplemente pertenecer a la raza humana y vivir en un mundo caído. Mis hermanos, estar en paz con Dios, ¿saben lo que significa estar en guerra con el mundo? Es imposible que sea de otra manera. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor en Juan 16:33. De hecho, Pedro dice, ¿por qué os extrañáis como si alguna cosa rara os estuviera aconteciendo? Estoy en aflicción. Sí, eso viene en el paquete. Eso es lo que significa ser cristiano. Tendréis aflicción. Pablo dice a los creyentes de Asia Menor en Hechos capítulo 14 versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso no es opcional, hermanos, eso es necesario. Pero en vez de amargarnos ante esa realidad, en vez de aceptarlo con estoica resignación, Pablo dice, nos gloriamos. Mira, mi hermano, cuando usted esté estudiando la Biblia, recuerda esta frase, la bendición está en la gramática. ¿Qué significa eso? Lee la Biblia con atención y mira cada palabra. Y mira la conexión de las palabras entre sí formando oraciones. Porque la bendición está en la gramática. Yo creo que eso es parte de la conspiración diabólica que hay hoy contra la gramática.
El WhatsApp está contribuyendo a que ya nuestro vocabulario sea cada vez más estrecho, más limitado, y la gente entiende menos. Ahora, ¿por qué yo digo que la bendición está en la gramática? ¿Tú notaste que Pablo no dice en nuestro texto, nos gloriamos después que pasen las tribulaciones? Total, al final de este túnel oscuro nos espera la gloria. Así que voy a tomar esto con filosofía. No. Pablo tampoco dice, nos gloriamos a pesar de las tribulaciones. Es decir, bueno, la estoy pasando mal, pero después de todo yo tengo otras cosas que me consuelan. No. Pablo dice, nos gozamos en las tribulaciones. Nos gloriamos por causa de las tribulaciones. Las tribulaciones son un motivo de gozo para mí. Bueno, pastor, ahora sí que me la puso difícil. Mira, mi hermano, los cristianos no somos masoquistas. Los masoquistas son gente enferma que disfruta sufriendo, le encanta el dolor. Y yo creo que la gente que es masoquista es porque el sufrir como que los hace sentir superiores a los otros. Lo que yo he pasado. Ustedes nunca han visto la gente que va al hospital a visitar a un enfermo que está con un dolor aquí. Ay, mija, eso no es nada. ¿Cómo que? Es como, yo tengo una medalla más grande que la tuya, porque mira, el dolor tuyo no se compara con lo que he pasado yo. Yo creo que la gente que sufre se siente superior, en serio. Y eso es perverso. Eso es masoquismo. No. Pablo no está diciendo que tenemos que ser masoquistas. El creyente puede gloriarse en las tribulaciones, en primer lugar, porque las tribulaciones nos aseguran que estamos transitando por el camino que lleva a la gloria. Mira, mi hermano, si tú estás sufriendo por causa de tu relación con Cristo, estás en el camino correcto. Vas por buen camino. Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 17 que somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ven la relación sufrimiento y gloria? Cristo entró en la gloria pasando por la cruz. Mi hermano, el camino que va hacia la gloria pasa por la cruz. No puede ser de otra manera para el cristiano, porque nosotros vamos caminando tras sus pisadas, dice el apóstol Pedro. Pero también nos gloriamos en las tribulaciones por el resultado que producen en nuestro carácter. Pablo dice que el sufrimiento produce perseverancia. Y esa palabra significa resistencia bajo presión. Es como se debe traducir la palabra paciencia. Hupo mone. Hupo bajo de, mone permanecer allí. La presión está allí y tú estás resistiendo. Claro, siempre y cuando tú respondas de una forma apropiada al sufrimiento. Alguien ha dicho, no podríamos aprender a resistir sin el sufrimiento, porque sin sufrimiento no hay nada que aguantar. ¿Ven? Sin sufrimiento no habría nada que aguantar. Y esa capacidad de resistencia, dice Pablo, a su vez produce entereza de carácter. Vean el versículo 4. La paciencia, la resistencia, produce carácter probado. La Reina Valera dice prueba. Es carácter probado o carácter aprobado. La palabra que Pablo está usando aquí significa validación, como cuando los metales como el oro y la plata se prueban con fuego para liberarlos de impureza. En ese contexto nos habla de una persona que ha sido probada y ha pasado la prueba, porque en vez de llenarse de amargura, en vez de llenarse de descontento,
esa persona hace como Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios sabe lo que Él está haciendo. Yo no entiendo esta aflicción, pero Dios sabe lo que Él está haciendo. Mis hermanos, es a través del sufrimiento que nuestra teología pasa de la doctrina a la práctica. No es lo mismo tener la convicción de que Dios es soberano, tener el convencimiento de que Él es un Dios de amor, un Dios de sabiduría, que Él decreta todas las cosas para su gloria y para nuestro bien, que descansar en esas verdades cuando estamos en medio del dolor. Cuando estábamos en Brasil, tuvimos que hacer un viaje bien largo y bajé algunos sermones para oírlos en el camino, y uno de ellos fue un sermón de Donald Carson que honestamente me pegó contra la espada y la pared. Porque es un sermón largo, como de hora y 15, pero él hablaba al final, después de haber dado 6 pilares que deben ayudarnos en momentos de aflicción. Él hablaba del caso de un hombre que él conoció, que se fue de misionero, vamos a decir que se llamaba Robert. Se fue de misionero a Bolivia. En Bolivia conoció a una hermana boliviana, se casó con ella, la muchacha era madre soltera, tenía una niña, pero luego la misión le pidió a este joven que volviera a Estados Unidos para hacer su PhD, porque veían la capacidad que él tiene y decían, en la América Latina se necesitan hombres capacitados, así que él volvió de nuevo a Estados Unidos y comenzó a estudiar en el seminario donde Donald Carson es maestro. Así que Donald Carson conoció a este muchacho. Llegando al seminario, a la esposa le detectan cáncer de seno. Hay que extirparle el seno, hay que comenzar con radioterapia. Después de un tiempo, la hermana fue remitida de su cáncer y a él le sale cáncer en el estómago. Hubo que extirparle el 90% del estómago. Él tiene que comer cada 2 o 3 horas. Y todo esto él siguiendo su doctorado. Le hacen la operación y a la esposa le vuelve el cáncer y muere. Y él decide regresar a Bolivia como misionero con la niña ahora, que era de la esposa. Lo que me impactó es que Donald Carson decía que antes de irse de vuelta a Bolivia, él predicó en su iglesia. Y dice, este muchacho se pasó 45 minutos donde todo su sermón estaba impregnado de gratitud hacia Dios. Solo había gratitud en sus palabras. Y oigan cómo Carson terminó su sermón, diciendo, si eso te parece sorprendente, esa es la actitud que debe tener cualquier cristiano, porque cualquier otra cosa es subcristianismo. Yo iba en el carro oyendo este mensaje solo y de verdad yo sentí que me pegó contra el asiento. Cualquier otra reacción es subcristiana ante el dolor y la aflicción. El sufrimiento produce paciencia, capacidad de resistir. La paciencia entereza de carácter. La entereza de carácter a su vez produce esperanza. Dice Pablo, ¿lo vieron? Recuerden, la bendición está en la gramática. La paciencia, carácter probado. El carácter probado, esperanza. Volvimos otra vez al punto de antes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el sufrimiento produce esperanza. ¿Cómo hace eso el sufrimiento? Bueno, por un lado, el sufrimiento se encarga de destruir todas las otras cosas en las que solemos confiar. El problema nuestro, por lo cual no nos gozamos, no nos gloriamos, no nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios, es que esperamos un montón de otras cosas. Y el sufrimiento aplasta cualquier otra esperanza. Dice alguien, el sufrimiento nos lleva al único lugar
donde podemos encontrar esperanza genuina y verdadera. Aparte de nuestro Dios, todas las cosas en las cuales ponemos nuestra esperanza no son más que un espejismo, hermanos. Es una ilusión engañosa. No es el dinero, mi hermano, no es la felicidad en este mundo, no es eso terrenal que tú tanto anhelas. Y podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da. Es no poner en ellas nuestra esperanza, porque puede ser que algún día nos la quiten. El sufrimiento se encarga de traernos a la realidad. Pero de la misma manera, mis hermanos, la obra de la gracia de Dios en nosotros, sosteniéndonos en medio del sufrimiento, fortalece nuestra esperanza, porque la esperanza es como un músculo que se ejercita y se fortalece en medio de la presión. Yo sé que hay hermanos aquí que han sufrido mucho. Y hermanos, de verdad no estamos minimizando tu sufrimiento, de ninguna manera, no queremos hacer eso, no queremos ser crueles. Pero nosotros hemos visto en esta iglesia hermanos que han pasado por una tremenda aflicción, y verlos destrozados por la aflicción y al mismo tiempo todavía esperando en la gracia de Dios, y todavía diciendo: yo estoy destruido, pero yo sé que Dios es bueno. Y yo sé que para siempre es su misericordia. Eso fortalece nuestra esperanza. Y esa esperanza, dice Pablo, no desilusiona. Esa esperanza no nos avergonzará, nunca será motivo de decepción, porque es una esperanza enraizada en el amor de Dios, que es inmutable y eterno. De ahí lo que sigue diciendo Pablo en el texto, dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todos los que han sido justificados por la fe ahora tienen el Espíritu Santo morando permanentemente en ellos. Y mis hermanos, uno de los ministerios principales del Espíritu Santo es asegurarnos que Dios nos ama. Es algo interno del corazón. Yo no puedo explicártelo si tú nunca lo has experimentado, pero es estar en medio del dolor y decir: pero yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. Y Pablo dice: ha sido derramado. Es un diluvio de certeza, es un diluvio de la certeza del amor de Dios. No es el Espíritu Santo el que ha sido derramado, aunque el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. No, lo que es derramado es la percepción del amor de Dios en nuestros corazones. Un poco más adelante, ahí mismo, Pablo va a decirnos dónde nosotros podemos ver la manifestación más gloriosa de ese amor. No es en las circunstancias agradables. Versículo 6: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la más grande demostración del amor de Dios. He ahí, mis hermanos, algunos de los gloriosos resultados de la justificación por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos acceso pleno y permanente al Dios de gracia. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y debido a todas esas cosas, ahora podemos gloriarnos en las tribulaciones. Y ahora yo te pregunto, cristiano, ¿existe en este mundo alguna persona que sea más privilegiada que tú? ¿Existe alguien que pueda ser más privilegiado que un cristiano? Dios no nos ha prometido una vida sin problemas en este mundo, no. Pero mis hermanos, ningún problema puede ser tan grande que sobrepase las bendiciones que tenemos en Cristo. No, mi hermano, si tú eres creyente, mi hermana, tú no eres digno de lástima.
No, tú no eres digno de lástima. No permitas que la autocompasión se adueñe de ti. Por más dificultades que tengas, nosotros tenemos la certeza, va a decir Pablo más adelante en Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No existe comparación entre una cosa y la otra, mi hermano, mi hermana. Ya la ira de Dios fue quitada de ti, fue absorbida por Cristo en la cruz. Dios aplastó nuestros pecados en la cara de Jesús para que ahora puedas experimentar un derroche extravagante del amor y de la gracia de Dios. ¿A qué más puede aspirar un ser humano? Eso quiere decir, mi hermano, mi hermana, que tú no tienes que ir por el mundo demandando que los otros te amen. No, tú puedes dedicarte a amar a los demás, aun aquellos que no te aman a ti, dándoles de lo que sobreabunda en tu corazón. Tú no eres, como dice Paul Tripp, o Edward Welch, mejor dicho, tú no eres una taza de amor con un agujero, que por más amor que le echen se va por ahí. No. Tú eres una copa rebosando de amor. Amén. Y puedes darle a los demás de lo que rebosa de ti. Y aún puedes amar a los que no te aman. Ven, hermanos, ¿por qué decíamos al principio que aquí encontramos en este pasaje la respuesta a muchos de nuestros problemas espirituales, a muchos de nuestros temores, a muchas de nuestras dudas relacionadas con la vida cristiana práctica? Mi hermano, si tú eres creyente, tú necesitas entender la doctrina de la justificación por la fe sola. Tú necesitas entender las implicaciones de haber sido justificado. Tú necesitas abrazar por la fe esta doctrina. Tú necesitas traerla a tu memoria continuamente, sobre todo cuando estás en medio de la tentación, en el fuego de la tentación y en el fuego de la prueba. Yo he sido justificado. Pero si tú estás aquí sin Cristo, tu condición es totalmente opuesta a la que hemos descrito en este mensaje. En vez de estar en paz con Dios, estás en guerra con Él. Su ira todavía permanece sobre ti por causa de tus pecados. En vez de tener acceso al Dios de gracia, no, el camino hacia Él está completamente bloqueado para ti. En vez de poder disfrutar de la esperanza segura de la gloria de Dios, tú vas camino a una horrible condenación en el infierno si no te arrepientes. Y no tienes razón alguna para gloriarte en las tribulaciones. Tú no tienes razón para gloriarte en las tribulaciones. Oh, mi amigo, pero todo eso puede cambiar en este mismo instante. Si depositas toda tu confianza en la persona y la obra de Cristo. Mira otra vez el versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Por la fe, no por tus obras, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la fe que somos justificados, no por tu esfuerzo personal. Es por descansar únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados. Mi amigo, no abandones este lugar sin acogerte humildemente esa gracia que Dios te está ofreciendo hoy en el Evangelio. Todas las bendiciones que hemos descrito hoy están disponibles para ti. Si levantas tu bandera blanca de rendición y recibes por fe el regalo de la salvación en Cristo. Ven a Cristo, no te vayas de este lugar. Por favor, habla con uno de nosotros. No te vayas de este lugar sin arrepentirte de tus pecados.